Bienvenidos al presente video. En un video previo lo que hicimos fue una introducción y una caracterización a lo que es la sección cónica denominada parábola. Vimos sus principales características, hicimos la deducción de la ecuación canónica y vimos las diferentes combinaciones. El objetivo de este video es establecer algunos ejemplos concretos que nos permitan reforzar esas propiedades que hemos aprendido sobre la parábola. Entonces vamos a resolver este ejemplo que dice puntualmente hallar la ecuación canónica, el vértice, el foco y la directriz de la parábola cuya ecuación es la que se muestra en pantalla. Además trace la representación gráfica. Les decía en el video previo que la forma general de la ecuación de una parábola es el que se muestra acá, que es una ecuación cuadrática en la cual se mantiene de manera cuadrática el término de y y el lineal es el x o viceversa. Entonces, en el caso particular de este que se muestra acá, la relación cuadrática corresponde a la variable y la x es la que se mantiene lineal. En ese caso particular, entonces hay que establecer una completación de cuadrados para buscar la ecuación canónica correspondiente. Entonces, vamos a hacer eso. Tomamos la ecuación, que en este caso es y cuadrado menos 4y menos 8x menos 4 igual 0. Agrupamos los términos en y, que sería el y a la 2 menos 4y. Y los términos que en x los vamos a pasar para la derecha. Me quedaría 8x más 4. Al ver que la que está al cuadrado es la y, lo que andamos buscando, vamos a correr esto un poquito. Lo que andamos buscando es lo siguiente. La ecuación canónica correspondiente que andamos buscando la vamos a apuntar por acá. En este caso lo que andaríamos buscando es y menos k al cuadrado igual a 4p por x menos h. Esta sería la ecuación correspondiente que andamos buscando, dado que como vemos en la parte de la izquierda, la que tenemos al cuadrado es la y. Entonces eso es lo que andamos buscando. Entonces, haciendo el proceso de completación de cuadrados, en este caso particular, me quedaría y menos 2 elevado al cuadrado, restándole 4. Igual ahí en la parte de la izquierda lo que acabo de hacer es la completación de cuadrados del término que tengo arriba. Les recomiendo eventualmente repasar un poco el proceso de completación de cuadrados. em, Podría ser incluso buscar un par de videos en YouTube que les refuerce esa parte, porque es importante en esta parte de secciones cónicas manejarlo, esa parte algebraica, manejarla con cierta facilidad. Ok, luego entonces recomendamos esto como y menos 2 al cuadrado igual a 8x más 8, pasando el 4 a sumar. En cuyo caso entonces, si andamos buscando esta expresión de la derecha, entonces ya casi la tenemos, sería y menos 2 al cuadrado, sacamos a factor común, un 8, me quedaría 8x, me quedaría 8 paréntesis x más 1, ¿ok? Entonces de aquí vemos claramente, entonces que el 4p es 8, lo cual implica que el p2. Adicionalmente vemos de acá que la h tiene que ser menos 1 para que ese factor tenga la forma x menos h. Y bueno, aquí también está bastante claro que el k tendría que ser 2. Entonces eso implica que esto es una parábola con la característica que el vértice está localizado en el punto h, k, que en este caso sería el menos 1,2. ¿Ok? Ese sería el menos 1,2 y el p es 2, que es mayor que 0. Entonces, podemos ir estableciendo la gráfica y luego podemos escribir las características que nos están pidiendo ahí, aunque ya una la tenemos, que es el vértice y el valor de p. Entonces, el punto menos 1,2 está localizado acá, y tomando en cuenta que la que está
elevada al cuadrado es la y, entonces es una parábola que va a abrir ya sea para la derecha o es una parábola que más bien va a abrir para la izquierda, o sea, va a abrir en la dirección del eje X. Si está al cuadrado la y, la parábola abre en la dirección del eje X positivo o en la dirección del eje X negativo. Recuerden que yo me doy cuenta de eso viendo el valor de P. En este caso el valor de P es 2 y por lo tanto la parábola va a abrir es hacia la derecha. Si ella abre hacia la derecha, la idea no es tirar la mano alzada como lo acabo de hacer, sino buscar información más precisa. En este caso particular debemos buscar las intersecciones de la parábola con los ejes. Entonces, eso es un proceso adicional que hay que ejecutar. Aquí para adelantar un poco, ya los tengo apuntados. En este caso particular, nótese que lo que estoy haciendo para buscar, por ejemplo, la intersección con el eje Y, lo que tomo es x igual 0 en la ecuación de la parábola. Y si yo tomo x igual 0, me queda la ecuación y cuadrado menos 4y menos 4 igual a 0. Esa es la ecuación en variable y que tengo por acá. ¿Ves? Y cuadrado menos 4y menos 4 igual 0. Y adicionalmente, si más bien quiero la intersección con el eje X, entonces tomo y igual 0. En cuyo caso me quedaría simplemente menos 8x menos 4 igual a 0, que es la ecuación lineal que tengo por acá. Entonces, bueno, resolviendo esas dos ecuaciones, cosas que son bastante básicas, esta me da x igual a menos un medio, lo cual quiere decir que la parábola interseca en el punto menos un medio, coma 0. Y resolviendo esta otra, ya sea con fórmula general o si gusta lo haces en la calculadora, me da que la intersección se da en, en los valores de y de 2 más menos 2 raíz de 2. Empleando la calculadora, vemos que entonces tomando el 2 más 2 raíz de 2, eso es aproximadamente 4.82. Y el 2 menos 2 raíz de 2 es aproximadamente menos 0.82. Entonces vamos a ir a localizar esas intersecciones en el sistema coordenado que tenemos arriba. Entonces 4.82 aproximadamente me quedaría más o menos como por acá. Es una aproximación. Y menos 0.82 es un valor que me queda aproximadamente por acá. Más o menos. ¿Ok? Y adicionalmente tenemos la intersección con el eje X, que como recordarán me dio en el punto menos un medio, coma 0. El punto menos un medio, coma 0 está localizado por acá. ¿Ok? Y bueno, también podemos tomar en cuenta que como es una parábola que va a abrir así, entonces el eje de simetría, recuerden que el eje de simetría pasa exactamente por el vértice, ¿verdad? El eje de simetría pasa por el vértice y es perpendicular a la directriz. Entonces el eje de simetría en el caso particular de esta parábola que estamos tratando sería la recta y igual 2, es esta recta que está por acá. Que si gusta igual lo podemos tirar un poco más delgada. Vamos a tirarlo un poquito más delgadito. Este sería el eje de simetría. ¿Ok? Este sería y igual 2. Es simplemente para qué le hago el comentario. Bueno, le hago el comentario porque uno, por ejemplo, puede aprovechar el hecho de la simetría y tomar este punto y busca su respectivo simétrico. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso particular, sería venirse de aquí a aquí hay 2 unidades, entonces me alejo 2 unidades y coloco el simétrico correspondiente. Voy a borrar esa línea verde, pero el simétrico correspondiente sería este que está aquí. Ese punto verde es el simétrico de este azul, como esta intersección es el simétrico de esta de aquí arriba, ¿verdad? Ahí hay una simetría. Entonces, bueno, ahí estamos bastante en condiciones de poder establecer la gráfica, que sería una cuestión como así. ¿Ok? Entonces, esa sería la gráfica de la parábola buscada.
este que dibujé por acá, que este sería el eje de simetría. Y bueno, ya podemos aprovechar para interpretar algunas cosas adicionales. Por ejemplo, tomando en cuenta que P es 2, recuerde que el P controla la distancia del vértice a tanto al foco como a la directriz. Entonces, como P es 2, eso me obliga automáticamente que este sea el foco. Recuerden que el eje de simetría pasa tanto por el foco como o sea, pasa por el foco y por el vértice. Este sería el foco, que sería el punto 1,2. Bueno, el vértice ya lo tenemos, el vértice anda por acá, que sería el punto menos 1,2 también. Y si me alejo más bien 2 unidades hacia la izquierda, exactamente hasta acá, lo que tendríamos es el eje de simetría. Podemos trazarlo. Vendría como por acá. Recuerden que perdón, la directriz, dije el eje de simetría de la directriz. Recuerden que ni el eje de simetría, ni la directriz, eso no forman parte de la parábola, simplemente son pues rectas que tienen un cierto significado teórico para la parábola, pero no forman parte de esta que le acabo de poner. Sería la recta eh, x igual a -3, y esta sería la ecuación de la directriz. Ok, esa sería la ecuación de la directriz. Entonces, ya ahí tenemos prácticamente sí, tenemos toda la información de lo que me pidieron. Saqué la ecuación canónica, es esta que está aquí, es la canónica. Es la canónica. Tenemos el vértice, el foco, la directriz, y además representamos la parábola. ¿Ok? Voy a aprovechar el ejemplo para contarles un concepto que no les he contado hasta ahora, que no es importante en este ejercicio, pero bueno, podría ser que a usted le surja algún ejemplo en la práctica que usted lo requiera. Hay un concepto por ahí adicional que a veces surge, que se llama el lado recto de una parábola. Vamos a insertar aquí una página para contarle muy rápidamente. Es algo pequeñito, pero es importante que usted lo sepa. Vamos, usted tiene una parábola. Vamos a poner el lado recto. El lado recto. ¿Ok? Entonces usted tiene una cierta parábola. Pensemos que esta es la directriz. Vamos, esta es mi directriz. Pensemos que por aquí está el vértice de la parábola, y pues que la parábola abre así, digamos. ¿Ok? Ahí más o menos a mano alzada es suficiente para contarles lo que les quiero contar. Entonces, por aquí va a estar el foco. Vamos, que por ahí está el foco. Entonces, una parábola puede tener muchas cuerdas, que en este contexto, pues una cuerda simplemente va a ser un segmento que une dos puntos de la parábola. Por ejemplo, esto es una cuerda. De hecho, voy a tratar de hacerlo así animado. ¿Lo ven? O sea, aquí, por ejemplo, estos son infinitas combinaciones de cuerdas. Todas estas son posibles cuerdas, fijando el punto de la izquierda, ¿verdad? Como también más bien puedo fijar un punto por acá y tener infinitas cuerdas, que son segmentos que unen dos puntos de la parábola. Hay cuerdas que pasan, por ejemplo, por el foco, como esta que está aquí. Pero esa no es única, ¿verdad? O sea, perfectamente yo podría tener otra cuerda que pasa por el foco, otra cuerda que pasa por el foco, y así consecutivamente. Entonces yo puedo tener infinitas cuerdas que pasan por el foco. Pues resulta que hay una cuerda en particular, una solamente, que pasa por el foco, pero con una característica. Es que ella pasa de manera paralela al eje de simetría. Entonces permítame para hacerla un poquito más gruesa para que resalte. Entonces, esa cuerda va a pasar, perdón, dije eje de simetría, más bien es paralela a la directriz. Esa recta pasa, ese segmento pasa paralelo a la directriz. Entonces, em, esa recta, este segmento, perdón, es lo que se llama
el lado recto. Entonces, a veces en algunos ejercicios podría hacer que a ustedes le digan el lado recto de una parábola y de pronto usted no sabe a qué es lo que se refieren, pues el lado recto es lo que le estoy contando en este momento. ¿Ok? Con cierta facilidad uno puede incluso averiguar la longitud del lado recto. ¿Por qué? Porque, o sea, sin necesidad de establecerlo de memoria. Vean que si yo bajo este segmento aquí, este segmento va a venir aquí de manera perpendicular. Como usted recordará, la distancia del centro al foco, en general, esta distancia mide valor absoluto de P. Y esta distancia de aquí, en general, mide valor absoluto de P. Yo sé que para el ejemplo que acabo de establecer, el P es mayor que 0. Entonces, no es necesario poner el valor absoluto. Pero bueno, estoy haciéndolo en general. ¿Ok? Luego, si yo me vengo a esta otra parte, permítame para tomar la herramienta de segmento. Si yo bajo aquí otro segmento de manera perpendicular, entonces eh, se ve que lo que se está formando en primera instancia, esta figura que está aquí, en primera instancia, sería un rectángulo. Digo en primera instancia, porque en realidad termina siendo un caso particular de rectángulo, que es lo que llamamos un cuadrado. ¿Por qué? Porque usted sabe que por construcción de la parábola, usted sabe que este segmento de aquí tiene que ser igual a este de aquí, porque recuerde que un punto sobre la parábola tiene que cumplir que la distancia al foco es igual a la distancia a la directriz. Y tomando en cuenta que esta figura es un paralelogramo, entonces este segmento del frente también debería medir, bueno, debe medir 2 veces el valor absoluto de P. Y esto es porque este está frente a este, ¿verdad? Y es un paralelogramo. Y ahora por construcción, entonces, este que está arriba tiene que medir también 2 valor absoluto de P, que sería la medida de aquí a aquí. Y ahora, si yo les digo a usted, ok, perfecto, por simetría, entonces, ¿cuánto mide el lado recto completo? O sea, desde el punto que le estoy resaltando con A hasta el punto B. Entonces, ese segmento completo mediría el doble, sería 4 veces el valor absoluto de P. Entonces, si yo tomo la medida desde A hasta B, esto sería 4 veces el valor absoluto de P. Entonces, ¿para qué sirve eso? Que sin un ejemplo concreto, le dicen a usted, el lado recto mide, qué sé yo, 20. Entonces, si a usted le dicen que el lado recto, un ejemplo concreto, si a usted le dicen que el lado recto mide 20, si le dicen ese dato mide 20, lo que usted tiene que hacer es igualar 4 veces el valor absoluto de P igual a 20 y esto implica que el valor absoluto de P es 5. Y ya ahora entonces, al tener que el valor absoluto de P es 5, tenés dos posibilidades, que es que P sea 5 o que P sea menos 5. Y ya entonces con la información adicional que le muestren en ese ejercicio hipotético, que si abre para arriba, que si abre para abajo, que para la izquierda, con esa información adicional, entonces usted puede tomar la decisión de que si es P igual a 5 o P igual a menos 5, ¿verdad? Evidentemente esto es un caso hipotético, ¿verdad? Entonces, bueno, ya con esto les dejo por ahí la idea. Incluso hasta justificamos por qué es que el lado recto mide 4 valor absoluto de P. Y si ya usted se lo topa en un ejemplo concreto, entonces pues aplica esto que le acabo de explicar. Bien. Siguiendo en la línea de los ejemplos, tenemos aquí 3 ejercicios independientes. Dice, determine en cada caso la ecuación canónica de la parábola con las características dadas. Entonces son ejercicios independientes. Vamos a resolver la primera. La primera dice que tiene el foco en 2, menos 1 y cuya directriz es y igual a 1. ¿Ok? Entonces vamos a apoyarnos en estos sistemas y al fin y al cabo, como el objetivo en estos ejercicios es simplemente
encontrar la ecuación, el ejercicio no tiene por qué usted tirarlo completamente a escala. No significa que tenés que hacer el dibujo perfecto. Simplemente lo que uno hace es un esbozo que le permita analizar la situación. Por ejemplo, si me dicen que tienen el foco en el 2, menos 1, yo a mano alzada podría suponer de manera muy razonable que si ese es el 2, entonces el menos 1 está por acá. ¿Ok? Entonces, eh, dos, o sea, si usted quiere lo tira a escala, pero lo que le estoy diciendo es que no es necesario, no lo puede tirar más o menos a mano alzada porque al fin y al cabo es una explicación, un esbozo de lo que está pasando. Entonces sería el 2, menos 1. Dice que la directriz es y igual a 1. Entonces por acá tendríamos la directriz, vamos a ponerla en otro color. La directriz me quedaría ahí más o menos como por acá, más o menos. Entonces, esta sería y igual a 1, que es la directriz. Y este puntito que acabamos, este es un foco, ¿ok? Es un foco. Es el foco. Recuerden que, de hecho, les voy a devolver a este dibujo que acabo de hacer. Recuerden que este es el foco y este es el vértice. Y esta que está aquí, la directriz. Recuerden que el vértice está en el puro centro entre el foco y la directriz. Ujú. El vértice queda en el puro centro por la construcción de la parábola, en el puro centro entre el foco y la directriz. Entonces, basta ver eso para darse cuenta que este punto que está aquí, que es el que está en el puro centro entre el foco y la directriz, ese punto sería el vértice para este ejercicio. Entonces, con ese simple razonamiento, llegamos a la conclusión que esta parábola tiene el vértice en el punto 2,0. Entonces, ya con eso nos damos cuenta a mano alzada nos damos cuenta que esta parábola tiene dos opciones. Es o abre hacia, digamos, como al tener la directriz horizontal, entonces tiene dos posibilidades. O abre hacia arriba, o sea, o es una parábola así, o abre hacia abajo. Así son las parábolas que tienen una directriz horizontal. Pero tomando en cuenta cómo está localizado el vértice y el foco, solo nos deja una opción y es que ella va a abrir hacia abajo. Yo no estoy diciendo que esta es la gráfica exacta. Recuerden que esto es un esbozo, nada más para darnos cuenta de algunas cosas. ¿Qué tipo de cosas? Con solo haber hecho este análisis nos damos cuenta que necesariamente P es negativo, necesariamente. Y no solo eso, también me doy cuenta que P tiene que ser exactamente menos 1, porque recuerde que el P controla la distancia del vértice al foco y del vértice a la directriz. Y usted puede ver que esta distancia es una unidad. Entonces, el valor absoluto de P vale 1. Si el valor absoluto de P vale 1, entonces P tenía dos posibilidades, que P fuera 1 o P fuera menos 1. Pero tomando en cuenta que yo analicé que el P es negativo porque la parábola abre hacia abajo, entonces así es como concluyo que P vale menos 1. Adicionalmente, eh, me doy cuenta que esto es una parábola que está abriendo en el eje Y, por lo tanto recordamos que la ecuación canónica tenía la forma x menos h al cuadrado igual a 4p por y menos k. Y bueno, entonces con eso estamos listos ya para montar la respuesta. ¿Por qué? Porque ya tenemos el h, k. Recuerden que el h, k se toma del vértice. Entonces de aquí esto es el h, k. Entonces el h vale 2 y el k valdría 0. Entonces me quedaría x menos 2 elevado al cuadrado igual a 4p, pero ya probé que el p vale menos 1, entonces me queda menos 4 por y menos k, pero el k vale 0, entonces simplemente quedaría menos 4y. Y esa sería la respuesta del ejercicio, que es un ejercicio bastante puntual, pero usted va demostrando con un ejercicio tan básico como este que tiene bien arraigados los conceptos inherentes a la parábola. ¿Ok? Entonces ahí tenemos un primer ejemplo que les quería explicar. Vamos a hacer lo mismo con los otros ejemplos que se muestran por acá. Por el momento voy a agarrar aquí la redacción del ejercicio. Ahora lo borro para que nos quede bien limpio, pero es para tenerlo un poquito más cerca. Vamos a trabajar por aquí el ejercicio número 2 y apartemos este por acá para ahora utilizarlo.
Entonces, vamos al ejercicio número 2, que son ejercicios pequeños, son ejercicios como para reforzar simplemente los conceptos. El ejercicio número 2, como lo puedes ver ahí arriba, dice que la parábola que andamos buscando tiene vértices en 5,3. Entonces, como les decía, supongamos hipotéticamente que por aquí está el 5 y supongamos que por aquí anda el 3. Entonces, ese vértice, ahí a mano alzada, está aquí, vértice en 5,3. Ok, y dice que su foco es menos 3,3. El foco anda por acá, más bien por la parte de la izquierda, menos 3, menos 3, menos 3,3. Entonces por acá anda el foco. Ok, el foco es el menos 3,3. Entonces, tomando en cuenta que tengo el foco y el vértice, automáticamente yo interpreto esta distancia. Lo que me dice esta distancia es que el valor absoluto de P, porque recuerde que el valor absoluto me da la distancia del vértice al foco y del vértice a la directriz. Entonces, esa distancia me diría inmediatamente que el valor absoluto de P valdría 10, que sería la distancia entre esos dos puntos. Entonces, el valor absoluto de P sería, no, 10 no, perdón, sería 8, ¿verdad? Ok, sería 8. Eso quiere decir que el valor absoluto de P o es, perdón, que P es 8 o P es menos 8. Hay que tomar la decisión dependiendo hacia dónde es que uno ve que abre la parábola. Bueno, tomando en cuenta que el foco es menos 3,3 y el vértice es 5,3, significaría que la directriz va a estar completamente al otro lado, ¿verdad? O sea, recuerde que a un lado del vértice está el foco y al otro lado completamente está la directriz. Así que digamos que más o menos como por acá alineado en ese punto pasaría en la directriz. La directriz tendría que pasar de esta manera. Tendría que ser una directriz vertical. Y si analizamos un momento, nos damos cuenta entonces que esta distancia también tendría que ser 8 unidades. A pesar de que nadie me lo esté preguntando, fácilmente se ve que como aquí estoy en x igual a 5 en el vértice, entonces significaría que esa recta sería x igual a 13. X igual a 13, aunque en el ejercicio no están pidiendo la directriz. ¿Ok? Pero bueno, y luego la parábola buscada, entonces de manera obligatoria, recuerde que la parábola se va abriendo a partir del vértice y dije en el video previo un abuso de lenguaje, dije que va como comiéndose al foco. Es como una cuestión completamente intuitiva para uno guiarse y se da cuenta entonces que la parábola buscada tiene que tener esa forma aproximada que acabo de hacer. Eso automáticamente me guía para darme cuenta que estamos en una parábola que está abriendo en el eje X y por lo tanto la ecuación canónica buscada tendría que tener la forma y menos k al cuadrado igual a 4p por x menos h. Y por cierto, tomando en cuenta que es una parábola que está abriendo para la izquierda, entonces ya yo llego a la conclusión que el p, recuerden que yo tenía la duda si el p era 8 o el p era menos 8, tomando en cuenta que va abriendo para la izquierda, entonces ya concluyo que el P vale necesariamente menos 8. Entonces ya tengo el P, por aquí tengo el H, K, entonces ya estamos listos para dar la respuesta del ejercicio. En este caso particular, entonces me quedaría que el K vale 3, entonces sería Y menos 3 al cuadrado igual a 4P, que sería menos 32, por X menos H, que sería X menos 5. Y listo. Eso que acabo de ponerles acá
esta sería la respuesta del ejercicio. ¿Ok? Listo, perfecto. Yendo a, a la última, al número 3, entonces lo que voy a hacer es bajar otra vez esto y ahora lo borro para que queden ahí las soluciones. Vamos a acomodarlo un poquito. Vamos a poner por acá que este es el número, ya vamos a analizar el número 3. Y permítame, porque me quedó por debajo, entonces en ese caso tengo que cortarlo y volverlo a pegar para que me vuelva a quedar por encima. Bien, entonces el número 3, ahí lo tenemos súper cerca, dice que la parábola buscada tiene el vértice en 0, menos 3. Entonces digamos que por aquí está el 0, menos 3, 0, menos 3, que este sea el vértice. Dice que contiene el punto menos 2,1. Entonces ahí aproximadamente, pensemos que el menos 2 está por acá y que el 1 está por acá. Entonces la parábola pasa por ese punto. Es un punto en la parábola. En ninguna parte dice que ese punto cumple algo en especial. Simplemente es un punto en la parábola, un punto P ahí en la parábola. Y adicionalmente dice que su directriz es paralela al eje Y. Hay que colocar la directriz paralela al eje Y. Entonces hay dos posibilidades. Que primero, que ya sea que la directriz quede en esta parte o que la directriz más bien quede en la parte de la izquierda. Lo que pasa es que la que tiene sentido es la de acá. ¿Por qué? Porque la parábola, estoy haciendo la mano alzada, ¿verdad? Porque la parábola entonces se sienta en el vértice y es la única forma que vaya y pase por el punto P y me quede de una forma como así. ¿Ok? Si yo más bien colocara la directriz en esta otra parte de acá, entonces más bien la parábola abriría para el otro lado y sería imposible que pase por el punto P. Ese es el detalle. Con eso entonces yo me doy cuenta que la directriz de manera obligatoria, no sé exactamente en qué parte va, así que la voy a poner de manera alzada, a mano alzada, digamos que está, digamos que como por aquí. O sea, lo que yo acabo con ese razonamiento concluir es que la parábola está en la parte de la derecha del vértice. Es lo único que acabo de concluir. Específicamente, si es la recta x igual 5, 6, 7, 10, o sea, no lo sé. Eso es parte de lo que tenemos que ir analizando, ¿ok? Bien, entonces con eso yo tendría que la parábola a mano alzada sería una cosa como así. Ella saldría de aquí, pasaría por ese punto P y sigue. Y bueno, y de manera simétrica, entonces ahí más o menos, ¿no? No me quedó tan simétrico el asunto. Permítame. Ahí más o menos, dejémoslo así. No me quedó al final tan simétrico, pero en cualquier caso recuerden que esto no tiene por qué quedar a escala, ¿ok? En este momento usted no me puede concluir quién es el valor de P. Usted no puede concluirme eso. ¿Por qué no puede concluirme eso? Bueno, a veces la gente se toma la potestad de incluir información que no le están diciendo. Por ejemplo, un ejercicio como este, alguien podría eh, agregar información adicional de este tipo, que me digan, profesor, por ejemplo, este punto P no está alineado aquí, no es el lado recto, es que en ninguna parte dice que es el lado recto. Claro, si fuera el lado recto, el ejercicio sería facilísimo. O sea, si a mí me dijeran lo siguiente, si me dijeran que el punto P pertenece a la parábola y que adicionalmente forma parte del lado recto, entonces el ejercicio es muy fácil porque yo coloco el lado recto y ya yo sé automáticamente que el foco sería este. Entonces ya yo saco el foco entonces sería el punto menos 2, eh, menos 2, menos 3, que por cierto aquí me faltó el menos.
El foco sería el punto menos 2, menos 3. Ya entonces yo sacaría esta distancia, me daría, como ya tendría el foco, entonces esa distancia sería, la distancia sería 2 y ya puedo sacar el valor de P y todo. Y todo eso estaría lindísimo y perfecto si el ejercicio dijera que el punto P está en la parábola y también en el punto, en el lado recto, pero en ninguna parte dice eso. Entonces yo no puedo suponer cosas adicionales. Así que todo eso fue una muy buena intención, pero estaría erróneo asumir eso. Perfectamente, el lado recto perfectamente podría ser que esté aquí. Es que uno no sabe dónde está el lado recto. Entonces hay que tener mucho cuidado, no asumir cosas adicionales nunca. Entonces, bueno, ¿qué podemos ver hasta ahora en realidad? Podemos ver que por el tipo de parábola que está abriendo en el eje X, entonces esa parábola necesariamente tiene la ecuación de la forma x menos h, no, perdón, sería más bien y menos k al cuadrado, porque está abriendo en el eje X, igual a 4p por x menos h. Ujú. Tomando en cuenta que este es el vértice, que sería el h, k, entonces sustituyendo, el k valdría menos 3 y el h valdría 0. Entonces me quedaría y más 3 elevado al cuadrado igual a 4p por x menos h, pero el h vale 0, entonces quedaría simplemente 4p por x. Ok. Teniendo eso, en realidad podemos averiguar el valor de p, porque yo sé que el punto menos 2,1 forma parte de la parábola. Entonces, toda vez que a usted le den esa información, usted el punto lo puede agarrar y sustituirlo en la ecuación de la parábola. Entonces, voy a poner aquí sustituyo el punto menos 2,1. Entonces, eso me permite automáticamente cambiar la y por 1, en cuyo caso me quedaría 4 al cuadrado igual a 4p por el x que es menos 2. Y de aquí fácilmente se ve que esto sería, implicaría que p valdría menos 2, ¿no? Para que esa igualdad sea verdadera. Entonces ya averigüé que p es menos 2 y por lo tanto ya para dar la respuesta al ejercicio, pues sería simplemente tomar ese p igual a menos 2 y sustituirlo. Bueno, ahí no me conviene en realidad aquí, que estábamos más listillos. Entonces me quedaría la respuesta, quedaría y más 3 al cuadrado igual a 4p, que sería menos 8x. Ok, perfecto. Esa es la respuesta a ese ejercicio. Entonces, tal y como les comenté, el objetivo de estos ejercicios, ahí ya les tenemos las tres soluciones y arriba quedó el enunciado. El objetivo de estos ejercicios es pues repasar un poco las propiedades de las parábolas. De pronto uno los ve relativamente básicos, pero si uno no domina la esencia de lo que es cada cosa en una parábola, o no los entiende, o si lo estuviera haciendo uno solo, pues no lo logra. Ok, hecho eso, voy a pasar a explicar un ejercicio incluso un poquito más elaborado con la intención de que tengan un ejemplo un toquecito más complejo, ¿ok? Que esa va a ser nuestra filosofía en sesiones de ejemplos, ¿verdad? Que la idea es exhibir ejemplos un poquito más complejos que nos permitan estar un poco más preparados. Entonces, si leemos este ejercicio, dicen, determine la ecuación canónica y el foco de la parábola o las parábolas, si hay varias, no lo sabemos. Ahí veremos cuando ya vamos haciendo la solución. Dice que satisfacen simultáneamente las siguientes condiciones. Y ahí están. Tiene el vértice en el 2,0, contiene el punto 8,b con b mayor que 0, la distancia del punto P a la directriz es 10 y el eje de simetría, ¿verdad? No dice la directriz, ¿verdad? El eje de simetría es paralelo al eje Y. Entonces, vamos a ir colocando esa información en el sistema coordenado que tenemos por acá. Dice que el vértice está en el punto 2,0. Entonces, ese vértice estaría como acá. Ese es el 2,0. Este es el vértice, el 2,0.
Adicionalmente dice, ese era el inciso A. El inciso B dice que contiene el punto 8, B con B mayor que 0. Como yo no sé con quién es B, entonces lo que hacemos es un esbozo. Aquí está en el puro borde, tenemos el 8. Aquí está el 8. Entonces el 8, B, pues entonces va a ser un punto que está aquí arriba. ¿Dónde específicamente? Pues obviamente no lo sabemos. Entonces simplemente estamos haciendo un esbozo, una explicación del asunto y pues vamos a suponer que este es el punto 8, B con B mayor que 0. Perfecto. Luego, el inciso C dice que la distancia del punto P a la directriz es 10. Y el D dice que el eje de simetría es paralelo al eje Y. Si el eje de simetría en una parábola es paralelo al eje Y, es porque la parábola abre hacia arriba o abre hacia abajo, pero son parábolas que abren de esa manera, ¿ok? Eso es un eje de simetría paralelo al eje Y. Decir que el eje de simetría es paralelo al eje Y es equivalente a decir que la directriz es más bien paralela al eje X, ¿de acuerdo? Más bien porque recuerden que el eje de simetría y la directriz son perpendiculares entre sí. Entonces, como el eje de simetría es paralelo al eje Y, entonces significaría que la directriz es paralela al eje X. Entonces, dicho eso, vamos a tratar de colocar, porque aquí en el punto C hablamos un poquito de la directriz. Lo que estoy es interpretando estos dos incisos juntos, ¿ok? De manera junta. Entonces, voy a colocar una directriz paralela al eje X. Ok, como este es el vértice y la parábola tiene que pasar por este punto, entonces obligatoriamente la directriz tiene que quedar aquí abajo. O sea, tiene que ser paralela al eje X y quedar abajo. ¿Para qué? Para que entonces la parábola, recuerde que teníamos dos posibilidades, abre hacia arriba o hacia abajo, ya lo analicé. Entonces, para que la parábola abra hacia arriba, perdón, para que la parábola abra hacia arriba y pase por el punto 8, B, es la única forma. Si yo la coloco más bien la directriz arriba, paralela al eje Y, entonces ella abriría para abajo y ya no me pasaría por el punto 8, B. Entonces, ese tipo de análisis me indica inmediatamente que la directriz tiene que estar abajo. ¿Dónde? No tengo idea. Entonces la tiro ahí a mano alzada, una directriz paralela al eje X. ¿Dónde va? No lo sé, pero yo sé que tiene que ir abajo. Ok. Y ya sabemos que estamos buscando una parábola de este tipo. O sea, una parábola de este tipo es lo que andamos buscando. Ujú. Ahí pues, bueno, y después viene ahí de todos modos esto es un esbozo nada más. Y como es una parábola de ese tipo, lo que andamos buscando, entonces ya sabemos que esas parábolas, ¿qué ecuación tienen? Tienen una ecuación de la forma x menos h al cuadrado igual a 4p por y menos k. ¿Ok? Eso es lo que andamos buscando. Que incluso ya hasta nos podemos dar el lujo de sustituir el vértice porque ya lo tenemos. Entonces nos quedaría x menos 2 elevado al cuadrado igual a 4p por y menos k, pero el k vale 0, entonces quedaría 4py. Es decir, ya las parábolas que andamos buscando tienen exactamente este tipo de ecuación. Por lo tanto, terminaremos el ejercicio cuando seamos capaces de encontrar valores para p para sustituirlo ahí. Ok. Y la ciencia de esto es la interpretación de los datos adicionales. Nótese que hay un dato que yo no he interpretado. ¿Cuál? El que dice que la distancia del punto P a la directriz es 10. Entonces, este es el punto P. Entonces, dice que la distancia de aquí a aquí tiene que ser 10. Entonces, eso lo podemos interpretar de la siguiente manera. Vean qué sencillo, pero sencillo entre comillas, ¿verdad? Porque ya es un razonamiento adicional que yo necesito que ustedes vayan entendiendo, que no es, o sea, estos ejercicios no son tan mecánicos, hay que razonar un poquito. Estamos claros que entonces esta distancia de aquí a aquí es B. Esta distancia es B. ¿Por
porque es el punto 8, B. Entonces la altura automáticamente ahí sería B. Y usted también debería ver que de aquí a aquí, esa distancia, nosotros tenemos una variable que la controla. Porque recuerden que yo tengo la variable P, que en este caso es mayor que cero. O sea, yo tengo certeza que en este ejercicio P es mayor que cero porque la parábola llegamos a la conclusión que abre hacia arriba. Entonces P es mayor que cero. Recuerden que la variable P controla la distancia del vértice al foco y del vértice a la directriz. Entonces, si yo le digo a usted cuánta distancia es de aquí a aquí, sería valor absoluto de P. Es la distancia del vértice a la directriz. A como el foco debería estar aquí arriba, debe estar aquí arriba, y esta distancia también debería ser valor absoluto de P. ¿Ok? Que tomando en cuenta que el P es mayor que cero, entonces ya usted puede concluirme que esta distancia específicamente es P. En este ejercicio, esa distancia desde el eje, porque el vértice está en el puro eje, entonces desde el eje hasta la directriz es P. Y el dato del ejercicio me dice que la distancia del punto P hasta la directriz es 10. Entonces, ¿qué me permite concluir eso? Eso me permite concluir que B más P tiene que ser exactamente 10. Y ya tenemos una ecuación que me relaciona el B con el P. B más P es 10. El conocimiento de matemática elemental le sugiere a uno que de alguna otra forma deberíamos construir alguna otra ecuación que relacione a B con P para montar un sistema de ecuaciones. Resolviendo sistema de ecuaciones ya podríamos encontrar eventualmente los valores de B y P. Ok, de hecho, hay un dato que no hemos explotado suficiente. Y es el hecho que la parábola pasa por el punto 8, B. Como es un punto de la parábola, yo tengo derecho a sustituirlo en la ecuación. Entonces, de ahí es donde me voy a fabricar otra ecuación más. Entonces, sustituyo el punto 8, B en la parábola, en la ecuación de la parábola. Entonces, haciendo eso, tendría que cambiar las x por 8, en cuyo caso al cambiar aquí las x por 8 me quedaría 8 menos 2 que es 6 al cuadrado que es 36 igual a 4p por el y, que el y vale b. ¿Ok? Pasando a dividir este 4 para que se me simplifique un poquito más, me quedaría que 9 es igual a p por b y ahí ya tengo otra ecuación. Entonces, simplemente usando esta ecuación y esta de acá, con esas dos ecuaciones yo me formo un sistema de ecuaciones que ya me permite terminar el ejercicio. Por ejemplo, de este de aquí yo podría despejar la b. Si yo despejo la b, me quedaría que b valdría 10 menos p. 10 menos p. Y ahora, sustituyendo esa relación acá, lo que me va a quedar es que 9 es igual a p por b, pero b vale 10 menos p. Y de aquí me sale una ecuación cuadrática. Me quedaría 9 es igual a 10p menos p cuadrado. Y acomodándola para la izquierda, me quedaría que p cuadrado menos 10p más 9 es igual a 0. Y resolviendo esa ecuación cuadrática, fácilmente se ve que las soluciones serían, entonces las soluciones sería una primera solución para P, sería P igual 1, y una segunda solución quedaría que P vale 9. Hay dos posibles soluciones para P. P sub 1 es 1 y P sub 2 es 9. Así que el ejercicio tiene dos posibles parábolas que cumplen con todas las condiciones pedidas. Entonces ponemos la respuesta. Hay dos posibles parábolas. Ujú. ¿Cuáles van a ser esas posibles parábolas? Recuerden que la ecuación que andamos buscando es esta. X menos 2 al cuadrado igual a 4py. Entonces, una de ellas sería
x menos 2 al cuadrado igual a 4p por y. Pero estoy tomando p igual a 1, entonces sería 4y. Esa es una posibilidad. Que vamos a ponerle que esta es una posibilidad. La otra posibilidad es x menos 2 al cuadrado igual a 4p, pero con p igual 9 me quedaría 36y. Esas son las dos posibles respuestas. Recuerden que el enunciado lo que decía era que encuentre la o las parábolas que satisfacen todas esas condiciones, y haciendo un análisis llegamos a la conclusión que hay dos posibles parábolas. Entonces, este tipo de ejercicio, junto con los que acabo de resolver acá, van como en la línea de que ustedes aprendan a razonar sobre las características de las parábolas. Entonces, con eso ya concluimos el video. Queda por su cuenta entonces practicar ejercicios en esta línea. Gracias.